Hola, buenos días, bienvenidos a Justicia en Yucatán Radio, espacio de diálogo y divulgación del Poder Judicial del Estado, y les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado. Estamos muy contentos esta mañana porque tenemos una invitada de lujo, la juez de juicio oral del sistema penal acusatorio, licenciada María del Socorro Tamayo Aranda. Bienvenida, abogada, ¿cómo estás? Muchas gracias, Mauricio, muy buen día a ti, muy buen día a todo tu auditorio. Al contrario, es un honor para mí venir a hablar un poco, hablar del granito de arena que día a día ponemos en la impartición de justicia para beneficio de la sociedad. No, pues muchas gracias, de verdad, es un verdadero privilegio que estés con nosotros. Gracias. Estimada juez, en este programa nos acompañó anteriormente la juez Zoe Lizama, que se desempeña en la etapa de control del sistema acusatorio, y nos explicó a grandes rasgos sobre este modelo de justicia que ofrece mayores garantías a los ciudadanos, tanto a las víctimas de los delitos, pero también a los imputados por los mismos, ¿no? Así es. En este caso, quisiera preguntarle, ¿en qué consiste exactamente la etapa de juicio oral? Bueno, como todos saben, el procedimiento penal inicia desde una denuncia y termina con una sentencia firme, sea una sentencia en sentido absolutorio, sea una sentencia en sentido condenatorio. El procedimiento penal, como está diseñado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, abarca 3 etapas. Entiendo que la juez Lizama habló de las primeras 2 etapas que le corresponden al juez de control, la etapa inicial y la etapa intermedia. La tercera etapa es la etapa de juicio oral. Aquí se van a decidir lo que se denomina las cuestiones esenciales del proceso. ¿Qué es esto? Determinar la existencia o no de un delito y la responsabilidad penal o no de una persona. Todo esto atendiendo sobre todo a los principios que establece la Constitución Política del país. Recordemos que cuando se da la reforma en el 2008 de la Constitución Política del país, ya existe ya la transición de lo que es el sistema denominado inquisitorio o mixto a este sistema de corte acusatorio, pues se establecen principios que son necesarios para precisamente identificar cuáles son las características, y una de ellas es los objetos del proceso. Son 4, lo establece el artículo 20 constitucional, como ya mencioné en su apartado A, también lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el esclarecimiento de los hechos, qué es lo que pasó, todo esto a origen de la denuncia, también que el culpable no quede impune, proteger también al inocente y sobre todo la reparación del daño, que ha sido elevado a derecho fundamental. Abogada, ¿y por qué son 3 jueces los que participan en esta etapa? O sea, ¿qué le corresponde a cada uno? Bueno, como mencioné, se da la reforma a la Constitución en el año 2008 y viene la transición de lo que es el viejo sistema al nuevo sistema. Yucatán comienza precisamente a preparar todo para que entre el sistema acusatorio. Entonces, antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, nosotros nos regíamos con el Código Procesal Penal del Estado de Yucatán, y el Estado de Yucatán establecía la existencia del Tribunal de Juicio Oral con 3 jueces, un juez que preside, un juez relator, el que hace la sentencia, y un tercer integrante que también colabora para la elaboración de la sentencia, y existía y existe la votación de los 3. Puede emitirse sentencias por mayoría de votos o por unanimidad. En este sentido, es todavía la tónica que se utiliza, 3 jueces. Sin embargo, debo hacer mención que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad de un tribunal colegiado, como los que siguen funcionando en el Estado, que somos 2, el Tribunal Primero y Segundo de Juicio Oral, así como tribunales unitarios. Y también aquí, pues, la especial mención de que cabe la posibilidad de que en un momento determinado, pues, existan los tribunales unitarios por la carga de trabajo. Claro que habrá una distinción cuando 3 jueces vayan a conocer de un asunto o un juez. Esto va a depender de muchas circunstancias, que todavía van a llegar a imponerse, ¿no? Se van a establecer. Entiendo entonces que esta participación de los 3 jueces tiene que ver con que uno preside la audiencia, uno funge como ponente, ¿no?, del asunto, sí. Esto de juez relator, entiendo que es sí. Juez ponente, y otro que da su opinión, ¿no? Colabora también porque la voz de los 3 se escucha. ¿Y qué pasa cuando uno no está de acuerdo? ¿Puede emitir un voto particular? Sí, precisamente es a lo que me refería yo, que se puede hacer la sentencia por unanimidad de votos, los 3 votamos en un mismo sentido, o por mayoría de votos. Cuando el juez disidente, pues efectivamente da razones suficientes y desea apartarse del sentido de la mayoría, pues está en aptitud de poder hacer lo que se denomina un voto particular.
un voto particular totalmente diferente al que adoptaron los dos jueces que pues emitieron por mayoría, o bien un voto concurrente, esto es por las mismas, o sea, el mismo sentido por diversas razones. Ah, qué interesante. Abogada, y en este proceso, que es la etapa de juicio oral, ¿qué son los alegatos de apertura? El alegato de apertura es propiamente con lo que da inicio a la audiencia de juicio oral. Las partes, estamos hablando de que el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la existencia de partes técnicas. ¿Quiénes son las partes técnicas? Fiscalía, asesores jurídicos y defensores. Y las partes no técnicas, víctimas, coadyuvantes y la propia persona acusada. Entonces, todas estas partes, desde que inicia la investigación, empiezan a elaborar lo que es su teoría del caso, qué es lo que tienden a demostrar en el procedimiento penal. Obviamente la Fiscalía va hacia una actividad de acusar, claro que también está el deber de objetividad y lealtad, cuando vea que no existen datos o medios de prueba suficientes, puede incluso desistirse de la acción penal, y la defensa pues va a su fin, que es defender, ofertar medios de prueba, precisamente para demostrar una no responsabilidad penal. Entonces, en los alegatos de apertura, las partes pronuncian qué es lo que pretenden demostrar en la audiencia de juicio oral. Y pues cada parte tiene el tiempo suficiente para poder elaborar su teoría y concretamente hacen manifiesta de ella en los alegatos de apertura. Oiga, abogada, y en lo que concierne a la acusación, ¿es posible durante esta etapa que se tenga que instruir una reclasificación de esta? ¿En qué se trata esto? Claro, la reclasificación existe y está totalmente clara en el Código Nacional. Y tratándose de la etapa de juicio, se puede hacer desde el inicio de los alegatos de apertura. Esto es, el hecho es lo que nunca se debe cambiar. Existe lo que se denomina la litis cerrada. Estos mismos hechos sobre los cuales se ha formulado una imputación, se ha vinculado y se ha acusado son los mismos hechos que deben llegar a una audiencia de juicio oral. Lo único va a ser la variación del delito. Por ejemplo, que la Fiscalía Estatal establezca que no es un abuso de confianza, que es un robo, que no es un abuso de confianza, que es un fraude. Entonces es cuando puede existir una reclasificación del delito, la denominación, pero el hecho nunca se debe variar. Y esto es para dar garantía a las personas que están sujetas al procedimiento, sobre todo a las víctimas y al acusado que se defiende precisamente de esa acusación, de por qué ofertó los medios de prueba que está llevando a la audiencia de juicio. En cambiarse los hechos, pues haría nugatorio todo el procedimiento previamente a la tercera etapa del procedimiento penal. Y en este proceso, ¿qué tipo de pruebas se pueden ofrecer? Todo tipo de pruebas. El Código Nacional establece, todo es admisible como prueba, siempre y cuando no sea ilícito. Ilícito viola un derecho fundamental. O ilegal. Ilegal que puede ser subsanada durante el propio procedimiento, y si no es subsanada, pues igual pues tendrá las consecuencias jurídicas para no ser tomada en consideración en la valoración de una sentencia. Pero nada más aquí voy a hacer referencia respecto a la reclasificación, que también se puede hacer desde los alegatos y también de apertura y en los alegatos de clausura. ¿Y qué son los alegatos de clausura? ¿En qué consisten? Nosotros escuchamos a todos los testigos, escuchamos a peritos, vemos fotografías, podemos ver documentales. ¿Qué sucede? Si yo en este momento agarro un celular y lo aviento a la pared y ese celular se daña, pues obviamente existirá una inconformidad del dueño del celular, y ese dueño pues probablemente va a ir a acusar con quien sea el dueño del domicilio donde estemos. Si yo vi y otra persona vio que aventé el celular, ellos vamos a tomarlos como testigos. Si una persona hace la evaluación del celular, el celular es un iPhone último modelo y lo tasamos en 25,000 pesos, pues todas las personas que han colaborado para que precisamente podamos esclarecer qué lo sucedió, ella aventó el celular, no tenía razón alguna, son a las personas que vamos a escuchar. Entonces son testigos, testigos de hechos, peritos, quienes tienen conocimientos expertos, pueden ser en medicina, en química, genética, lofoscópicos, etcétera, quienes pueden ir a dar luz sobre los hallazgos que ha arrojado la investigación, y cualquier medio de prueba que sea lícito y que no sea ilegal son admitidos para ser valorados en una sentencia. Abogada, y una vez que los jueces han tomado ya sus determinaciones y han tomado su decisión sobre el caso en cuestión, ¿en qué momento viene la lectura de la sentencia y qué elementos debe de contener esta?
Ya que escuchamos a toda la prueba, vimos toda la prueba, porque acá en esta etapa es donde los principios se concretizan definitivamente. Yo tengo que ver directamente la prueba, tengo que escucharla, nadie puede estar de intermediario entre mí y la prueba. En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión respecto a si las pruebas son lícitas, si son legales. Tenemos que ver si existe congruencia con las pretensiones y la prueba que se ha desahogado de cualquiera de las partes, fiscalía, asesoría jurídica o defensa. Y entonces llegamos a una determinación que es donde votamos cada uno de los jueces. La votación pues es aislada, es privada, y al tomar la decisión emitimos primero un fallo. El fallo es propiamente una sentencia para dar a conocer si voy a condenar o voy a absolver. Si absuelvo, la persona pues queda libre en ese momento de cualquier medida cautelar que pese en su contra. Puede ser una medida cautelar no privativa de libertad, un localizador electrónico, la obligación de acudir a firmar a cualquier centro, al Centro Estatal de Medidas Cautelares, o si es en el interior del Estado, alguna agencia de la Fiscalía General, etcétera. O bien puede ser que esté privado de su libertad en alguno de los centros de reinserción social del Estado, y entonces desde la sala de audiencias la persona queda en libertad en ese momento. Ahora, si me voy a un fallo de condena, persisten las medidas cautelares y lo siguiente será entonces establecer las consecuencias jurídicas del delito. Sabemos que todo delito tiene una consecuencia jurídica, pena de prisión, pena de multa, existen penas alternativas, etc. Y también debatimos sobre el derecho fundamental al que hice referencia anteriormente, que es el derecho fundamental a la reparación del daño, que es uno de los fines también del proceso. También se lleva una audiencia para desahogar medios de prueba con relación a esto, a penas y reparación del daño, y entonces vuelve la misma tónica. Los jueces votamos respecto a penas, podemos llegar todos a un mismo grado de culpabilidad, las mismas penas a imponer, las cantidades de reparación del daño, y emitimos otra vez un fallo, pero esta vez no de condena o absolución, sino con relación a las consecuencias jurídicas del delito. Y ya que se tienen esas dos audiencias, en tratándose de un fallo de condena, tenemos 5 días hábiles para emitir ya la sentencia. El artículo 17 constitucional establece que la sentencia debe ser explicada en audiencia pública, y nuestro Código Nacional establece a su vez que es desde su explicación cuando va a surtir efectos jurídicos. Esto es, se notifica a todas las partes ya conocen todos los razonamientos por los cuales se ha llegado a una decisión, y sobre todo la explicación siempre se pretende que sea con términos coloquiales, porque cabe decir, como dije anteriormente, que aquí se concretizan los principios, y uno de los principios fundamentales es la publicidad. Las salas de audiencias están abiertas para toda la sociedad, para que vean cómo se juzga, por qué entonces se llega a una determinación. Cabe aclarar que siempre y cuando exista la disponibilidad del espacio en la sala, ¿no? Porque ha pasado de que llega mucha gente y no hay los lugares suficientes. Sí, claro, sobre todo que se debe guardar un orden, pero también a toda regla existe una excepción. Y al principio de publicidad también se encuentra restringido de acuerdo a las causales que establece el propio Código Nacional, y pues siempre cuando incluso son personas menores de edad víctimas, o van a rendir testimonio personas menores víctimas respecto a algún delito del cual pues hayan sufrido, etcétera, pues entonces la audiencia deja de tener esa publicidad, se convierte en privada. Sin embargo, se tiene la obligación de explicar al público qué ha sucedido dentro de la privacidad. Y si alguna de las partes está inconforme con el resultado de la sentencia, ¿qué sigue? ¿Se puede apelar? Claro que sí, dan todas las disposiciones, la normativa nacional, así como los instrumentos internacionales establecen el derecho fundamental a recurrir. Existe el recurso de apelación. El recurso de apelación es contra la sentencia absolutoria, sentencia condenatoria, e incluso contra alguna decisión de sobreseimiento que tiene efectos de sentencia absolutoria que haya dictado el tribunal de enjuiciamiento. Entonces se eleva todo a un tribunal de alzada. En el caso concreto existen 2 salas que pueden conocer de las apelaciones, la sala colegiada penal y la sala colegiada mixta, que pueden entonces ellos revisar si efectivamente la audiencia de juicio oral se llevó a cabo sin la violación a algún derecho fundamental de cualquiera de las partes, y sobre todo si la valoración que se hizo de la prueba pues está pegada a la lógica y a la sana crítica. Pues nos gana el tiempo, abogada. La verdad es que este tema del sistema penal acusatorio tiene todavía muchísimo para que desmenucemos. Estoy seguro de que nos acompañarás en otro programa seguramente. Hemos estado platicando con la juez de la etapa de juicio oral del sistema penal acusatorio, María del Socorro Tamayo Aranda,
a quien le agradecemos mucho su participación. Llegando así al final de nuestro programa, y les recordamos que pueden escribirnos al correo vinculacionjusticiaenyucatán@gmail.com y en la página electrónica www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones. Como siempre, el agradecimiento a Radio Universidad. Y por favor escríbanos, envíanos sus dudas y sus sugerencias. Nos escuchamos el próximo viernes por Radio Universidad 103.9 de FM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Hasta la próxima.